Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y hora en que ustedes estén mirando este programa, el Revolcón Internacional, por su tercer canal. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Comencemos entonces. Como ustedes bien saben, el tema que se está tratando a nivel mundial, que no es cualquier tema, ya que está con posibilidades o ya es casi un genocidio, es el que se está cometiendo en la Franja de Gaza, el país Israel contra el pueblo palestino. Una de las fuerzas militares más grandes del mundo, más poderosas, agreden y quieren acabar con los palestinos. Pues bien, vamos a traer a James Helder, que es el portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, que hace un llamado a lo que está sucediendo ahí con los niños. Pero no es el único, valga decirlo, de los altos funcionarios de Naciones Unidas que está o protestando o hasta dimitiendo de sus cargos ante la incapacidad de Naciones Unidas para hacer frente a esto y para obligar a Israel a que detenga esta masacre o este genocidio que está en camino. Escuchemos entonces. From the earliest days of the unprecedented hostilities in the Gaza Strip, UNICEF has been forthright on the need for an immediate humanitarian ceasefire, for the aid to flow, and for the abducted children to be released. Like many others, we have pleaded for the killing of children to stop. Now, our gravest fears about the reported numbers of children killed, going from dozens into hundreds into thousands, have been realized in just a fortnight. The numbers are appalling. Reportedly now more than 3,450 children have been killed. Staggeringly, this number rises significantly every single day. Gaza has become a graveyard for children. It's a living hell for everyone else. And yet the threats to children go beyond bombs and mortars. And I want to speak briefly now on two of those, water and trauma. The more than 1 million children of Gaza have a critical water crisis. Gaza's water production now, its capacity is at 5% of its daily output. So child deaths to dehydration, particularly infant deaths to dehydration, are a growing threat. Vamos a continuar y con el mismo tema, pero esta vez desde Bélgica, donde Peter Mertens, secretario general del Partido de los Trabajadores de Bélgica, pero también miembro del Parlamento Federal de Bélgica, nos va a hablar o nos va a dar su opinión sobre la posición de la Unión Europea, del Parlamento Europeo ante esta masacre que se está cometiendo en la banda de Gaza y que se está convirtiendo prácticamente en un genocidio. Sus palabras son exclusivas para este programa. La guerre totale d'Israël à Gaza a créé une catastrophe humanitaire sans précédent. En témoignent tous les jours les Palestiniens, les médecins et les infirmières à Gaza, les agences humanitaires de l'ONU et les Médecins sans frontières. Si on est vraiment du côté de la vie, de la dignité, de l'espoir, on doit tout faire pour arrêter les bombes, éviter le nettoyage ethnique, lever le blocus de Gaza. Face aux crimes de guerre à grande échelle perpétrés par Israël, la première réaction de l'Union européenne a été d'exprimer une solidarité inconditionnelle avec Israël. Et qu'ont fait Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Roberto Metsola, président du Parlement européen, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rendus en Israël. Leur voyage a été un scandale de tout point de vue. Elles sont arrivées en Israël au moment où Netanyahou a ordonné le déplacement illégal de plus d'1 million de Palestiniens. Et la présidente de la Commission européenne s'est-elle exprimée à ce sujet? Non. Non.
Elle n'a rien dit à ce propos, donnant dans les faits un laissez-passer à Israël pour commettre des crimes de guerre. L'Union européenne doit prendre ses responsabilités, appeler à un cessez-le-feu immédiat et veiller à ce que le nettoyage ethnique contre les Palestiniens cesse. Cela peut se faire de 3 manières. Cela passe d'abord par une véritable pression sur Israël. Les mots n'y parviendront pas. Cela nécessitera des actions, en particulier des sanctions sévères. Deuxièmement, l'Union européenne doit imposer un boycott militaire à Israël. Selon les règles européennes, les pays européens ne devraient pas exporter des armes s'il existe un risque manifeste que la technologie ou l'équipement militaire soit utilisé pour commettre des violations graves du droit humanitaire international. Et cela aussi est clairement le cas aujourd'hui. Et je suis heureux de dire que dans notre pays, en Belgique, les syndicats des transports ont décidé qu'il n'y ait plus de chargement ou de déchargement d'armes à destination d'Israël. Plus aucun équipement militaire ne sera expédié vers Israël. Les syndicats belges demandent un cessez-le-feu immédiat. Et 3, enfin, l'Union européenne devrait stimuler la Cour pénale internationale pour qu'elle donne priorité à l'enquête sur les crimes de guerre commis en Palestine. La semaine passée, à la télévision publique en Belgique, j'ai proposé de poursuivre M. Netanyahou pour des crimes de guerre et de le traîner devant la Cour pénale internationale. Il s'agit donc pour l'Europe de sortir de sa posture où elle utilise 2 poids 2 mesures par rapport au droit international, où elle va défendre la souveraineté de l'Ukraine, mais pas celle de la Palestine, où elle va sanctionner les crimes de guerre russes, mais accepter qu'Israël effectue un nettoyage ethnique. Trop, c'est trop. Il est temps que l'Europe prenne ses responsabilités et se range du côté du cessez-le-feu, de la paix et du droit international. Aujourd'hui, nous sommes tous des Palestiniens. La Palestine vaincra. Aleida Guevara es la hija del Che Guevara y ella nos va a dar a continuación su opinión sobre este crimen que se comete contra el pueblo palestino. Adelante entonces, Aleida. Hoy ustedes se están convirtiendo en lo peor de la humanidad. ¿Es eso lo que quieren para las nuevas generaciones? ¿Es eso lo que quieren que se recuerde en el mundo como pueblo de Israel y pueblo judío? ¿Es eso? Matar niños, mujeres, ancianos, bombardear un hospital. ¿Quién ha visto eso? Nunca, nunca jamás se ha visto eso en la historia. ¿Cómo quieren quedar ustedes para las próximas generaciones? ¿Cómo quieren que los recuerde la humanidad? Con rechazo, con un rechazo, pero además total. ¿Eso es lo que quieren? Y los pueblos del mundo árabe, ¿qué esperan? ¿Qué están esperando ustedes? Nosotros estamos lejos, a kilómetros de distancia, pero ustedes están allí. Y hoy es con Gaza, con Palestina, y mañana ¿con quién será? Si ustedes permiten que Israel siga haciendo lo que desea, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar esto? ¿Están pensando realmente? Tienen que ser unidos como pueblo. Ustedes están defendiendo su sangre, su cultura, su vida. No pueden olvidar eso nunca. No pueden olvidar eso. A los hermanos palestinos, siento mucho la distancia. Quisiera estar junto a ustedes. Me parece que ese es mi lugar, realmente. Porque la solidaridad no es solamente hablar o decir, la solidaridad es hacer. Y yo soy médico, puedo estar allí, debo estar allí. Cuenten conmigo en cualquier momento, cuando quieran, puedo estar junto a ustedes, de verdad. No importa la vida, lo que importa es que seamos firmes y realmente solidarios unos con otros. No puedo hablar simplemente de amor y de respeto, tengo que hablar también de fuerza, porque ustedes, como pueblo palestino, hoy están llevando a la práctica lo que dice mi propio pueblo, patria o muerte. Pero nuestra palabra final es venceremos. Y eso es lo que esperamos que ustedes hagan, vencer, siempre vencer. Adelante, hermanos.
Ahora vamos a otro tema y también a otro país. Este caso es Perú, donde Estados Unidos ha enviado una gran fuerza militar con el visto bueno de este gobierno. Recordemos que Estados Unidos tiene más de 800 bases militares regadas por todo el mundo, donde en Colombia hay más de 9, y casi en todos los países existen bases militares en América Latina. Pero vamos ahora a escuchar lo que está sucediendo en el Perú. Y para ello contamos también con un aporte especial para este programa, para el Revolcón Internacional, de Romain Migus, un periodista francés que nos habla desde este país, Perú. Adelante, Román. ¿Qué está pasando a nivel militar entre Perú y Estados Unidos? Desde el golpe de Estado que derrocó al presidente Castillo, la relación se ha agudizado. ¿Agudizado por qué? Porque el poder ejecutivo está completamente delegitimado y depende de unos factores pro-Washington enquistados en el Congreso de Perú. Eso empezó en mayo de 2023, donde el Congreso peruano ha aprobado una ley para autorizar la ocupación del territorio peruano por parte del ejército estadounidense por 1.700 efectivos de las tropas estadounidenses que ya están desplegados en Perú con la tarea oficial de proteger el corredor minero, lo estratégico de Estados Unidos en Perú y también el biolaboratorio que existe, que Estados Unidos posee en la región selvática de Iquitos, en Perú, ¿no? Un biolaboratorio como los que hemos conseguido en Ucrania a raíz del conflicto ruso-ucraniano en 2022. Esta relación se ha agudizado en el mes de septiembre con también la entrega del control del espacio aéreo a Estados Unidos, donde hay una cooperación entre las Fuerzas Aéreas de Perú con sus homólogos de Estados Unidos para el control del espacio aéreo peruano, es decir, el espacio terrestre más el espacio aéreo, ¿no? Entonces, esta sujeción, diría, se ha venido, en muy pocos meses todo eso, ¿no? Se ha venido agudizando con la visita de la comandante del SOUSCOM, que hizo una visita oficial en Perú, y que, se reunió con las autoridades militares de Perú y ella también visitó la unidad de investigación, el Nauru, el biolaboratorio que existe en Perú. Entonces ahí vemos, y bueno, recientemente otra vez el Congreso autorizó la Marina a tener acceso al mar peruano, al espacio marítimo, para un ejercicio conjunto naval. Pero esta ley tiene una particularidad que dice que esta autorización puede ser pospuesta por el Ejecutivo sin necesariamente volver a pasar frente al Congreso. Entonces tenemos una ocupación casi total del territorio peruano por parte de Estados Unidos, el territorio, ¿no?, lo aéreo y también en este momento lo marítimo. Perú es un país muy estratégico que tiene frontera con 5 países de América Latina y donde se está construyendo el más grande puerto de América del Sur que va a cambiar la realidad de América del Sur. Este puerto está construido por los chinos que tienen una asociación con una minería peruana controlado por parte de marinos peruanos
Entonces hicieron esta alianza para construir el puerto en Chancay, que sería uno de los 3 puertos habilitados a cruzar el Océano Pacífico y dar una vía marítima comercial entre Asia y América Latina. Entonces no es poco, y también hace a mitad del mes de octubre en el Financial Times salió un artículo revelando que Estados Unidos está muy preocupado por el control chino de las infraestructuras peruanas. Se refería en el artículo al megapuerto de Chancay, pero también al control de la energía en Perú. Bueno, Perú es el teatro de una guerra para el nuevo mundo multipolar, y en esta guerra, por supuesto, las autoridades peruanas se inclinan hoy en día a la sumisión total a Washington. Desde hace unos años, desde hace unas décadas, Venezuela empezó a hacer noticia en Colombia como algo malo. Desde el presidente Uribe, el presidente Santos y muy especialmente el presidente Duque. Tanto que se pensó que desde Colombia se iba a realizar una invasión a Venezuela para salvar al pueblo venezolano. Las medidas coercitivas, económicas y de bloqueo que el gobierno de Estados Unidos le impuso a Venezuela, que rebajó su economía a casi nada, dio para que muchos venezolanos migraran buscando una mejor situación. A Colombia llegaron muchos. Una cifra que se infló, y con esta cifra inflada llegaron muchos millones y millones de dólares que no se sabe en dónde quedaron. Habría que preguntarle al presidente Duque. Pues bien, lo que pasa es que nadie ha hablado de los más de 6 millones de colombianos que llegaron a Venezuela. La mayoría huyendo, o los primeros mejor, huyendo de la violencia política, y luego millones huyendo de lo que también se podría decir la violencia económica en el país. Nadie casi habla de esto. Y son muchos los colombianos que están nacionalizados en Venezuela con muchísimos derechos sociales y económicos, y también muchos de los hijos y nietos de estos colombianos que comenzaron a llegar desde los años 50 a Venezuela. Para ello vamos a traer a quien es el alcalde de una de las localidades, de una de las ciudades del norte venezolano, del Zulia, que hace frontera con la Guajira colombiana. Tenemos entonces a Luis Caldera, alcalde de Santa Cruz de Mara, una población que queda muy cerca de la frontera con Colombia, al norte de Maracaibo. Escuchemos entonces su importante opinión, o mejor, su importante testimonio, también en exclusiva para este programa y su tercer canal. Primero, el desplazamiento de hermanos de Colombia que durante muchos años vinieron a Venezuela, y sobre todo a estos municipios, a todo ese eje fronterizo, huyendo de la guerra. Venían hermanos con sus nietos, con sus hijos, familias completas, que en un inicio ingresaron a nuestras unidades de producción, a la finca, a las granjas, y se convirtieron en esa mano de obra que protegía al campo venezolano. Nadie puede olvidar de todas esas familias colombianas que se posicionaron en los fundos, en las fincas, en todo el eje del Guasare, en el eje de Elías Sánchez Rubio, en La Guajira, venezolana. Y ese fue el primero, acoger a esos hermanos que venían huyendo de la guerra, de la persecución, y luego inclusive lo más fuerte de los paramilitares, ¿no? Y ellos venían a nuestra tierra y nosotros los recibimos pues con los brazos abiertos. Crecieron aquí con nosotros, pues. Por eso no es extraño para nosotros ser colombianos, ser venezolanos, porque hay muchos venezolanos que son hijos de padres colombianos, familiares, y constituimos, yo digo que una nueva idiosincrasia, pues. Primero, Venezuela fue un cobijo
para las personas honestas, buenas, que huyeron del conflicto colombiano y que salieron a buscar una perspectiva nueva de vida. Segundo, un gesto de hermandad de los venezolanos, de recibirlos con los brazos abiertos siempre. Tercero, la contribución de los hermanos colombianos al campo venezolano, la contribución de los hermanos venezolanos a muchas actividades, inclusive uno puede decir actividades económicas que aquí eran muy pobres. Y que con la llegada de los hermanos colombianos eso se fortaleció. Uno buscaba un tapicero y los mejores tapiceros, los mejores trabajadores de la ebanistería, de la madera, venían hermanos colombianos. Y esos crecieron aquí con nosotros y fueron forjando en esta zona del estado. Y luego, desde el punto de vista cultural, los carnavales se fortalecieron con la llegada de hermanos colombianos, ¿no? Que no era propio de nosotros, pues. Y toda esa, hasta la gastronomía, si hablamos algo cultural, gastronomía, educación, de manera que ese conflicto trajo esas cosas, como también trajo algunas cosas que nos afectaron, pues la llegada de paramilitar y constitución de bandas, de grupos, que llegaban aquí y se unían a algunos grupos venezolanos, también trastocaban la seguridad. Que el presidente Chávez vio que había muchos problemas de alimentación en la Guajira colombiana en acceso. El presidente Chávez ordenó abrir el mercado de Pedeval, Gualir, Guayú, que se abrió en Cojoro, para vender a precios subsidiados toda la comida al departamento de La Guajira. Y enviaba 32.000 combos de alimentación desde Venezuela hacia la Guajira colombiana, distribuidos en más de 27 comunidades directamente por el gobierno venezolano. De manera que Chávez entendía que somos y asumió que éramos un solo pueblo y que teníamos que pasar por encima de algunas situaciones particulares que tenían algunos gobernantes, pero que estaba por encima de eso estaba la gente. Por eso es tan importante la nueva etapa de las relaciones que estamos viviendo con Colombia, pues. Sigamos entonces con el tema, pero no precisamente de Venezuela, sino sobre los migrantes colombianos, pero también los refugiados realmente políticos, los que han tenido que huir de Colombia por la violencia política que el Estado colombiano ha asumido contra la oposición. Entre refugiados políticos y migrantes económicos, creo que los colombianos tienen un récord de casi 10 millones de personas viviendo en el exterior. Para esto nos va a hablar un refugiado político que vive en Suiza desde hace algunos años, de La Guajira, también coincide con el tema anterior en esto, y nos va a dar una explicación breve pero muy concreta y muy fotográfica de la situación que aún persiste entre los refugiados políticos y ni qué decir de los refugiados o de los migrantes económicos. Pero tenemos a Eliezer Jiménez desde Ginebra, Suiza. Adelante en esta exclusiva para nuestro programa. Muy buenos días, Hernando. Muchas gracias. Efectivamente, la migración colombiana tiene unos antecedentes históricos de casi 80 años y que siempre han estado ligados a factores políticos, económicos y sociales de violencia en nuestro país, y donde el exilio político a través de los años lo han ocultado los gobernantes y los gobiernos de turno allá en Colombia, a pesar de que los 8 millones de colombianos que vivimos en el exterior y donde nos contamos más de 2 millones de exiliados políticos hasta en quinta generación, y la cifra sigue subiendo cada día, Hernando. Somos una nación en el exilio. Esto está documentado en una investigación de la Asociación Nuestra América Lejana que dirigen Nelson Restrepo y Alcides Lesmes acá en Europa. Hoy, a pesar que hay un gobierno de corte progresista y que trabaja por una paz total, hay un gobierno que busca esa paz total, pero que a las mafias politiqueras de la derecha colombiana no les interesa dicha paz, y que en las regiones, allá en Colombia, los grupos narcoparamilitares siguen haciendo presencia y creciendo. Hoy siguen saliendo familias enteras hacia el exterior, la mayoría de ellas como migrantes,
pero que detrás hay una persecución política directa o indirecta, pero de eso poco se habla y se documenta. La gran migración, que yo llamo también refugiados económicos, está situada básicamente en Estados Unidos, España, Venezuela y Ecuador principalmente. Hay algo, y es que la Comisión de la Verdad se quedó muy corta en documentar la realidad de la migración y especialmente del exilio político colombiano por motivos de desconfianzas, intereses particulares grupales y de saber que más allá de una verdad relativa, poco o casi nada ha servido para beneficiar a los exiliados en el exterior y a los migrantes tampoco, especialmente en retornar, ya que la mayoría se preguntan ¿a qué retornamos? ¿Para qué volvemos? ¿Para que nos maten? ¿Para pasar necesidades? Cuando se vuelve más traumático regresar que quedarse en el exterior por diversos y variados motivos, y como en muchos casos tener que volver para salir corriendo de Colombia porque lo de verdad, justicia, reparación y no repetición no se está cumpliendo como debe ser por diferentes factores. Hay una serie de problemas que tenemos los migrantes y exiliados colombianos en el exterior. Una es la revictimización para el caso de los exiliados políticos, donde hay decenas de hechos documentados de persecución de los exiliados en el exterior por parte de grupos paramilitares. Dos, es que además que esos millones de migrantes que tienen que pasar por situaciones difíciles inherentes a adaptarse a otras culturas, idiomas, racismo, no reconocimiento de estudios y títulos universitarios, trabajos duros, pesados y pagados por debajo del estipulado en el país donde se encuentran por no tener residencia, etcétera, son explotados, mancillados y lo peor es que ninguna autoridad, ni colombiana ni de dicho país, los está ayudando. Tres, y de eso se da porque la mayoría de los funcionarios de las embajadas y consulados colombianos no están cumpliendo con su labor porque son cuotas políticas de vieja data que poco o nada conocen y les interesa a sus compatriotas en el exterior. Los servicios consulares son pésimos, lentos, trámites burocráticos, etc. Ellos son meras cuotas burocráticas sin sensibilidad y hasta desconocen la realidad del país y la de los migrantes colombianos donde están ejerciendo dichos cargos. Y finalmente tenemos que decir que tenemos una representación desde lo legislativo en el Congreso colombiano y que eso no es suficiente. Se requiere más presencia de personas que lleven la voz nuestra del exterior en el Congreso y en el gobierno. Ojalá el Congreso colombiano y también el gobierno del Pacto Histórico se procure del Estatuto de la Migración y el Exiliado colombiano como una herramienta jurídica legal para ayudar a esos 8 millones de colombianos que estamos regados en todo el planeta y que según el más reciente informe del Banco de la República, en el primer semestre de este año 2023, las remesas alcanzaron un valor de 4.873 millones de dólares y que el año pasado las divisas que llegaron al país por envío de trabajadores en el exterior subieron a 9.429 millones de dólares, lo que significó un aumento del 9,67% del PIB frente a la cifra del 2021. Es decir, casi el 3% del PIB en Colombia se envía desde Norteamérica, Europa, Oceanía y Asia, gracias al trabajo de los compatriotas en el exterior. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Nos vemos o los espero dentro de 8 días en una nueva emisión de Revolcón Internacional por su tercer canal. Los invitamos a que ayuden a hacer conocer este programa, que ayuden a conocer las diferentes emisiones que tiene su tercer canal. No se olviden de señalar del me gusta y suscribirse. Entonces lo esperamos en la próxima emisión. No se olviden de dejar sus comentarios, de sugerirnos temas o sugerirnos lo que ustedes creen que sería importante tocar en su programa, El Revolcón Internacional. Hasta la próxima. Que esté muy bien. Apoya el trabajo periodístico del tercer canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo.
Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.